Bueno, vamos a dar comienzo a esta primera mesa inaugural. Teníamos un pequeño retraso, pero ha llegado justo a tiempo Joan. Voy a presentar a Carmen Seisdedos, aunque ya muchos la conocéis, subdirectora del Instituto Andaluz de Administración Pública, que va a moderar esta fantástica mesa que nos iniciará un poco o nos creará ese contexto para luego ir descendiendo a otros puntos en cada una de las mesas que analizaremos. Ya le dejo a Carmen para que haga ella la presentación de los magníficos ponentes que tenemos y nada, a entrar. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, gracias a la Consejería de Presidencia por organizar esta jornada con tanto tiempo y con tanto cariño. Y gracias a todas las personas, altos cargos y personas de otras comunidades autónomas y de la propia Junta que estáis aquí acompañándonos. Bien, pues a mí yo creo que me toca moderar una mesa que nos va a dar mucho contexto. Creo que los ponentes están son muy buenos, están muy bien elegidos. Joan, qué bien que hayas llegado, porque hasta última hora no sabíamos si iba a llegar a tiempo. Y bueno, realmente esta mesa lo que intenta es contextualizar el resto de las jornadas. Realmente el título me parece adecuadísimo, porque verdaderamente la participación es una cuestión que nos puede dar calidad democrática tan importante en estos momentos, ¿no? Tanto la participación como la transparencia, como la co-creación, como la rendición de cuentas son fundamentales para gobiernos y para instituciones fuertes. O sea, es una garantía de fortalecimiento institucional y de fortalecimiento democrático. En ese sentido, bueno, pues creo que esta mesa aporta mucho. Yo voy a hacer un poco de publicidad también del instituto, en el sentido de que, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando desde el punto de vista de la participación en los diferentes programas. Aunque inicialmente somos un organismo de formación, somos algo más. Y en nuestros programas, digamos que nuestro ADN está impulsar la participación en los programas de evaluación de políticas públicas, que los conocéis. María Herrera estará luego contándoos nuestra experiencia y el tema de la participación es esencial para poder avanzar y para poder responder no a lo que sería todo con el pueblo, pero, o sea, no todo con el pueblo, no por el pueblo, efectivamente. Entonces es verdad que lo hacemos tanto en evaluación de políticas públicas como gestión del conocimiento. Javi estará de moderador en otra mesa, pero gestión del conocimiento seguimos metodologías participativas, comunidades de prácticas y, por supuesto, en innovación, donde la cuádruple hélice de participación está. Quiero decir que ahí es universidades, estamos empezando a trabajar con ellos, ciudadanía, sector privado y tercer sector. Digamos que intentamos trabajar desde los laboratorios ciudadanos. Entonces es verdad que desde el instituto entendemos y os felicitamos a todas las personas que estáis aquí, porque en nuestro ADN está la participación y contar con quienes son, con las personas destinatarias últimas, ¿no?, de nuestras políticas. Y yo ya no me enrollo más porque los importantes son ellos. Entonces voy a pasar a presentaros a las personas que nos acompañan hoy. En primer lugar está Joan Font Fábregas, que es profesor de investigación del IESA, ha sido director del centro, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de investigaciones del CIS. Investiga sobre las ventajas y problemas de cada uno de los procedimientos para traducir las preferencias de la ciudadanía en decisiones políticas. Importante. Es autor de Ciudadanos y Decisiones Públicas, Participatory Democracy in Southern Europe, ¿qué sabemos de las encuestas o por qué la gente odia la política? Bueno, ahora nos contará Joan. A mi lado tengo a Belén Aguero. Belén Aguero es directora de investigaciones en Political Watch, con sede en Madrid. Cuenta con experiencias en el diseño y la ejecución de investigaciones y proyectos vinculados con la promoción de la participación ciudadana y la transparencia a través del desarrollo de tecnologías cívicas con una mirada transversal desde el desarrollo sostenible y el gobierno abierto. Y, por último, no menos importante, está con nosotros Maribel Martínez Viamonte, es coordinadora autonómica de UNICEF, Comité Andalucía. En 2013, Maribel Martínez Viamonte asume la coordinación del Comité Andaluz de UNICEF. Es licenciada en Filología Inglesa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, máster en Dirección de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas, experta universitaria en Dirección de Entidades sin ánimo de lucro,
máster digital, business y experta en metodología de innovación. Lleva trabajando en cooperación internacional desde el 2002 y ha trabajado en Camerún, donde centró su actividad especialmente en el campo de la educación. Con UNICEF Internacional ha trabajado en UNICEF Burkina, dentro del área de comunicación, y recientemente en UNICEF LACRO, en el área de alianzas públicas. Trabaja en UNICEF Comité Español desde hace 17 años, habiendo sido anteriormente la coordinadora autonómica en Aragón. Bueno, pues como veis, son personas con mucha experiencia y además que nos van a hablar desde diferentes ámbitos. Cada uno, empezaremos por ti, Joan, si te parece bien. Él nos va a hablar sobre contexto, dificultades y desafíos de la participación. Y nada, tuya es la palabra, si quieres hablar desde el atril, con lo que tú quieras, como tú estés más cómodo. Bueno, creo que tengo buena voz, de todos modos, si no, seguramente se me oye bien. Buenos días, muchísimas gracias a la Junta de Andalucía por la invitación a participar en estas jornadas, para tener la oportunidad de hablar con un grupo tan selecto de público que trabajáis en temas de participación ciudadana en el ámbito autonómico. El objetivo de mi charla será tratar de responder un poco a estas tres palabras clave, ¿no?, que me dieron, contextualizar un poco el resto de las jornadas, como os ha dicho, ¿no?, presentar un poco de contexto, de dificultades. Pero para tratar de hacer esto tan amplio, un poquito breve, he optado por hacer básicamente dos cosas, ¿no? Por un lado, guiarme por esas preguntas básicas que nos hacemos siempre ante cualquier cosa, ¿no? Las más sencillas de todas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, para qué, cuándo, ¿no? Por otra, es un tema en el que es muy fácil tener visiones un poquito diferentes, ¿no? A veces yo mismo, dependiendo, digamos, de si me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo, veo las cosas un poquito diferentes, ¿no? Y por tanto tendré un poquito presente, ¿no?, lo de la posibilidad de ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Claramente, digamos, está en algún sitio en medio, y depende, digamos, de nuestro punto de vista, desde dónde miramos la realidad o cómo la miramos cada día, podemos fijarnos más en una cosa o en otra. Para cada una de estas preguntas trataré de dar, digamos, algún elemento, digamos, más optimista o más pesimista, ¿no?, de dónde nos encontramos. Bueno, y a la vez, en todo esto, pues inevitablemente voy a dar mi visión un poco personal, pero a la vez informada por dos cosas recientes, ¿no?, por dos eventos que ha habido este otoño, en el que nos hemos encontrado mucha gente que trabajamos en estos temas. La semana pasada en París era básicamente, digamos, el mundo francófono, ¿no?, tanto de gente que desarrolla procesos participativos como gente que investiga procesos participativos. Hacíamos un poco de balance de cómo habían cambiado las cosas en los últimos 30 años, qué cosas habíamos logrado, cuáles no, ¿no? Y a la vez en noviembre en Barcelona tuvimos la reunión de la red española que trabajamos sobre temas de deliberación ciudadana, ¿no? En este caso, digamos, con presencia sobre todo de gente de facilitadores y gente del mundo de las fundaciones y del mundo privado, pero también con presencia de algunos investigadores y algunas administraciones públicas. Por tanto, digamos, inevitablemente, ¿no?, las cosas que salieron ahí complementarán, ¿no?, a mi visión personal sobre el tema. Bueno, entonces, vamos a las 5 preguntas estas clave, digamos, que planteaba, ¿no? El qué, ¿no?, los contenidos de esa participación. Y me refiero, en este caso, a la agenda temática, ¿no?, de qué cosas hablamos, ¿no?, de qué políticas públicas concretas hablamos cuando hablamos de participación ciudadana, ¿no? Yo creo que aquí hay elementos claros para la mirada de la botella medio llena, ¿no?, sobre todo si hago la comparación con hace 30 años, que es cuando yo empecé a trabajar en estas cosas, y te fijabas que, por ejemplo, ¿no?, recuerdo lo primero que hicimos fue ayudar al Ayuntamiento de Barcelona a hacer un mapa de los consejos sectoriales que tenían en marcha, ¿no?, que no lo tenían claro, había más de un centenar. Pero a pesar de todos los que había, básicamente estaban muy centrados en áreas que podíamos decir, digamos, que no eran centrales en la agenda política local, ¿no? Es decir, lo más importante, ¿no?, en una ciudad, ¿no?, el urbanismo, la movilidad, etcétera,
en todo eso no había nada, ¿no? Eran áreas, digamos, que podían ser consideradas, digamos, mucho más periféricas, mucho más simbólicas, mucho más de adorno. En ese tema yo diría que ha habido un cambio significativo, ¿no? Ha habido una ampliación temática. Hoy, para casi todas las áreas de políticas públicas es fácil encontrar en algunos sitios algún tipo de proceso o de espacio de participación ciudadana. Esa sería, digamos, la mirada optimista, ¿no? Yo, de todos modos, os invitaría a hacer la reflexión, ¿no?, sobre la experiencia, digamos, en las administraciones públicas en las que cada uno trabaje. Y mi sensación es que, por apuntarme, digamos, también, ¿no?, por hacer la mirada también de la botella medio vacía, a que ese mismo freno un poco puesto, ¿no?, que había hace 30 años, ¿no?, lo hemos bajado un poquito, ¿no?, nos lo hemos dejado ahí a la mitad, ¿no?, pero hay algo de freno todavía puesto, ¿no? Es decir, hay algo de miedo, ¿no? De un miedo que no digo, el miedo, todos los psicólogos nos lo dicen, ¿no? Es una de las más razonables de nuestras emociones. Gracias al miedo sobrevivimos, gracias al miedo estamos aquí. O sea, que puede ser un miedo razonable, no lo juzgo, no digo que sea un miedo, digamos, que no tenga sentido, pero probablemente, digamos, ese miedo y ese freno de mano siguen un poco instalados entre nosotros, ¿no? Hay áreas en las que pensamos que o son demasiado complicadas para la gente, ¿no?, o nos da miedo pensar qué pasaría si pusiéramos en marcha un proceso de participación ciudadana sobre ese tema, ¿no?, qué conflictos generaría, qué cosas saldrían, ¿no?, qué enfrentamientos habría entre los participantes, cómo podríamos gestionar después los resultados, etc. Pienso, por ejemplo, eso, ¿no?, en muchas cosas a nivel europeo. Se han hecho en los últimos años muchísimas cosas sobre clima, ¿no?, por decir un tema, digamos, central en la agenda política, pero en el que probablemente es más fácil encontrar algunos, no todos, pero algunos consensos básicos, digamos, por lo menos, digamos, en que algo deberíamos hacer, ¿no? Y, por ejemplo, pues han hecho muchas menos cosas en inmigración, ¿no?, en la que tenemos seguramente, o tienen los impulsores, mucho más miedo a qué cosas podrían salir según lo que hagamos o según cómo lo hagamos. Bueno, este sería el primer tema, digamos, que sería el del qué, ¿no? ¿Quién? A ver, si yo tuviera que hacer eso, la mirada de los 30 años sobre el tema del quién, de todas estas preguntas, digamos, que voy a plantear, esta es la pregunta en la que diría que todo está más congelado, por lo menos en apariencia, ¿no? Es decir, el debate central, el debate básico, hoy sigue siendo exactamente el mismo que hace 30 años, ¿no? ¿Qué papel tienen en los procesos de participación los ciudadanos a título individual y qué papel tienen en los procesos de participación los grupos organizados? Y eso que ya estaba ahí, que era el centro, que era el tema, digamos, que más preocupaba, que era la cosa, digamos, sobre la que había muchísimos enfrentamientos y mucho debate hace 30 años, sigue estando con pequeños matices, yo diría, digamos, que igual de presente y sin que esté resuelto ni en la práctica política, ni en las investigaciones, ni en ningún campo, ¿no? ¿Cómo nos situamos, digamos, en ese debate? Nosotros contribuimos hace 25 años a poner encima de la mesa respecto a lo que se estaba haciendo en España en ese momento, que era todo a través de los grupos organizados, ¿no?, a poner encima de la mesa que había otras alternativas, ¿no?, que había que tener en cuenta también la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía a título individual. No me arrepiento en absoluto, pero a la vez creo que también se han visto, ¿no?, los contraargumentos, ¿no?, o las dificultades de esa participación individual, y eso provoca, pues, que sigamos batallando ahí, ¿no?, y sigamos sin resolver del todo, digamos, el cuánto protagonismo dar a una cosa o a la otra. Claro, yo diría que esto es así
si lo miro, digamos, desde mi mirada, que si queréis, pues puede ser más externa, ¿no? Desinteresada, ¿no? De alguien que es más observador que protagonista, ¿no? De estos procesos participativos. De todos modos, aquellos que los impulsan o aquellos que los impulsáis, entiendo perfectamente que hay dos consideraciones a tener encima de la mesa que son completamente inevitables, ¿no? A una la podríamos llamar eso, ¿no? Digamos, ¿a quién me creo más? Es decir, si yo soy un organizador de un proceso participativo bien intencionado y lo que quiero es conocer las preferencias reales de la ciudadanía, ¿a quién debería escuchar? ¿No? Me funcionará mejor si escucho, si llamo, apelo a la ciudadanía a título individual o si apelo a los grupos organizados. Insisto, no hay una respuesta definitiva a este tema. Pero además hay otra consideración que desde el punto de vista político es inevitable y va a estar siempre ahí, ¿no? Que es quién va a dar un discurso, quién va a hacer unas demandas que se parezcan más a lo que yo quiero que salga, ¿no? A mi propia agenda política, a mis propias ideas, ¿no? Y eso está ahí de forma inevitable. Y además hay algo que no tenemos en cuenta, y es que esa idea, digamos, que hemos escuchado muchas veces, ¿no? De los sesgos cognitivos que los tenemos todos y los tenemos constantemente y los tenemos en todo, ¿no? Y es que entonces lo que aquellos que me van a favorecer más, tendemos inevitablemente a pensar que son los que representan mejor a la ciudadanía. Es la gente que más se aparece a nosotros, es la gente que tiene las mismas ideas que nosotros, e incluso, digamos, si nos olvidáramos de la segunda fila, ¿no? Si a mí no me preocupara quién me va a favorecer, esa afinidad con los que piensan lo mismo que yo, pues a nivel nacional, 1000 y pico en el conjunto de las 17 comunidades autónomas, y cogiendo solo los ayuntamientos más grandes, llegamos a detectar 700, serían miles, ¿no? Si bajáramos a ayuntamientos más pequeños. En cambio, a nivel europeo, también hay consejos consultivos, también hay muchas otras cosas, también hay programas sectoriales de muchos tipos, pero en este momento, digamos, no sé si llamarle así, la moda, ¿no? Aquello que está llamando la atención a todo el mundo, aquello que más está creciendo, es eso que llamamos los mini públicos deliberativos, ¿no? Esas herramientas que se basan en el sorteo, ¿no? El tener a los participantes elegidos al azar, trabajando durante varios fines de semana, con información y con deliberación, y ese grupo termina haciendo una serie de recomendaciones al final. No sé si con esto puedo activar el link. Bueno, es igual. Si podéis hacerlo, se vería un mapita en el que se ve, digamos, cómo ha ido creciendo el tema. Si no, os invito, digamos, a que vayáis a este enlace, donde está el mapa, digamos, de cómo se han ido desarrollando estos mini públicos deliberativos, que empiezan como una cosa... vale, ¿no? Si podéis darle, digamos, aquí al play... Bueno, creo que con el play funciona, lo que pasa es que funciona un poquito lento, pero bueno, lo vais viendo, digamos, mientras... Esto empieza, digamos, en los años 70, empiezan en Alemania y en Estados Unidos, y ya veréis, digamos, cómo se va manchando, ¿no? El mapa hasta la situación más reciente, ¿no? En el caso español, para quien todo esto le suene chino, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la Asamblea por el Clima, que se hizo a nivel nacional hace un par de años, ¿no? Que encargó el Ministerio de Transición Ecológica para que estos ciudadanos elegidos al azar fueran los que dieran una respuesta a cómo responder al cambio climático. A nivel autonómico, que yo conozca, se hizo una en Mallorca, se ha hecho una en Cataluña. No me consta, digamos, que haya habido más en el caso español, pero ha habido muchísimas en otros sitios. Vale, podemos salir de aquí y volvemos a la diapositiva anterior. Esto es el ejemplo, por ejemplo, de
asambleas ciudadanas hechas en los países del este, que son países, digamos, que se han incorporado mucho más tarde a todo este tema, y vemos que en todos ellos, en algunos, digamos, ya se han hecho muchas, ¿no? Como en el caso polaco, en otras son más recientes, pero prácticamente, digamos, es raro, ¿no? El otro caso del que podéis haber oído escuchar más, y es probablemente la buena práctica, el éxito, digamos, que provoca que todo el mundo se ponga a copiar este tema, fue la que se hizo en Irlanda hace ya 6 o 7 años, que provocó una reforma constitucional para la que estaba claro que había una demanda social muy amplia, pero que los políticos les costaba atreverse a ponerlo en marcha, que era la reforma de la Constitución irlandesa, que, por ejemplo, prohibía taxativamente cualquier forma de aborto. Y a través de una asamblea ciudadana se hizo el proceso de deliberación, los políticos irlandeses vieron que no había tanto miedo entre la ciudadanía a ese tema como ellos pensaban, y eso se terminó aprobando en referéndum y se ha percibido, digamos, como un caso muy claro, ¿no?, de influencia y de éxito de este tipo de procesos. Sí, vale. Voy un poco más rápido, pero nos queda poco. ¿Cuándo y cuánto? Bueno, yo diría que aquí, por un lado, hay argumentos muy importantes a favor de la botella medio llena, ¿no? Está clarísimo. Bueno, este mapa que acabamos de poner pues era un ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner muchos otros, ¿no? Hay muchas más cosas, hay muchos más tipos de experiencias, consultamos a la ciudadanía mucho más a menudo, en todos los niveles. Hace 30 años esto era algo que solo era pensable a nivel local, o casi solo existía a nivel local, ¿no? Hoy, en la Unión Europea, hay un gabinete y una gente que se dedica a participación ciudadana y se gasta mucho dinero en participación ciudadana y se hacen las autonomías. Es dificilísimo encontrar una administración pública en ningún sitio del mundo desarrollado que no tenga políticas de participación. ¿Cuál podría ser la mirada de la botella medio vacía? Que todo esto, digamos, ha sido a costa de descafeinarlo, ¿no? De vaciar un poco el contenido, o que más cantidad no necesariamente ha implicado más calidad o más impacto o mejores políticas. Lo dejo, digamos, para que cada uno se quede con la botella más llena o más vacía, como quiera. Y por último tema, que probablemente es aquel en el cual mi mirada personal es más pesimista, que sería el ¿para qué lo hacemos? Y ahí es donde básicamente creo que nos lo planteamos poco. Es decir, que no es que lo hagamos porque sí, no es que lo hagamos solo por imitación, ¿no? Tenemos algunas respuestas, pero son respuestas, yo diría, muy poco pensadas para cada caso concreto, ¿no? Tenemos algunas vaguedades que flotan por ahí, que con vaguedades no quiero decir que no sean ciertas, O sea, tenemos una preocupación en la desconfianza o el alejamiento de la ciudadanía, pensamos que a lo mejor eso servirá para mejorar alguna política pública, o pensamos que es un imperativo normativo o lo que sea, pero hay muy poquita reflexión de para qué ponemos en marcha cada proceso, cada iniciativa participativa concreta. Y la idea, digamos, que me parece más importante de todo lo que he dicho, con la que quiero terminar, es que eso, el para qué, condiciona muchísimo todo lo demás. Condiciona a quién es más importante escuchar, condiciona el cuál es la metodología más apropiada, condiciona en qué momento del ciclo de la política pública deberíamos poner en marcha el proceso, etc. Por tanto, digamos, eso termino, digamos, con esa invitación a prioricemos. Aunque sepamos que hay buenas razones genéricas para hacer participación, vamos a pensar, en este caso concreto, cuando empezamos un proceso sobre el tema que sea, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo más importante que queremos sacar de ahí? Y en función de ese para qué, respondamos a todo lo demás. Muchas gracias. Perdonar, que estaba sin micro. Muchas gracias. La verdad que yo creo que ha sido muy inspirador, con la botella medio llena, medio vacía. Creí que ibas a ser más derrotista, pero he visto que no.
y al final, verdaderamente has dicho, lo importante aquí es el para qué. Yo creo que este para qué que tú nos dejas, para qué hacemos la participación, que al final lo fundamental es por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y qué pretendemos cambiar, pues yo creo que viene muy bien para darle la entrada a Belén Aguero, que ella nos va a hablar de nuevas oportunidades y escenarios para la participación. Así que donde tú quieras, si quieres allí, perfecto. Te avisaré. ¿Tienes allí lo azul? Ah, vale, te va diciendo, pero yo te aviso 5 minutos antes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por la invitación. Y gracias, Joan, porque creo que lo que acabas de comentar encaja muy bien justamente con lo que me gustaría traer hoy. Me voy a centrar hoy en hablar un poquito sobre cuál es el escenario actual, pensando y me gusta la idea de quedarnos con ese para qué de fondo. ¿Qué haya? Vamos a ver un poco un bazar de novedades, por decirlo de alguna manera, de en qué momento estamos en cuanto a la participación ciudadana y cuáles son esas nuevas oportunidades o esos nuevos caminos que se abren un poco a futuro. Antes de empezar, cuando Joan preguntaba el para qué, a mí me resonaba mucho en ese contexto actual en el que nos encontramos de una profunda desafección. Y creo que es importante a la hora de pensar y reflexionar en ese punto de partida o a la hora de diseñar esos procesos participativos o esos mecanismos de participación, en conocer cuál es el punto de vista desde la ciudadanía, ¿no? En conocer que hay una juventud profundamente decepcionada de la clase política, una juventud que en un 33% desconfía de los mecanismos democráticos y piensa que mecanismos autoritarios pueden resolver mejor a las urgencias que tenemos, una juventud que está bastante desencantada, pero también una ciudadanía que no entiende muy bien esos procesos, esos canales, esos mecanismos y que por tanto eso al final genera una serie de consecuencias reduciendo los porcentajes de población que se acerca a las urnas, con solo un 46% de la población española que fue a votar en las últimas elecciones europeas, y también a una falta de entendimiento de cómo funcionan esos canales, ¿no? Y ahora voy a profundizar más en el tema, pero solamente un 0,02% de todas las iniciativas legislativas populares que se han presentado a lo largo de estos últimos 40 años se han convertido en leyes, ¿no? Entonces también, incluso cuando hay mecanismos de participación masivos o mecanismos de participación grandes, ¿a qué puerto llegan, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que pueden traer? Y en ese contexto pensar, bueno, ¿para qué sirve la participación, no? O sea, ¿realmente es el mecanismo, es a donde deberíamos apostar? Nosotros desde Political Watch creemos que sí y apostamos mucho a este tipo de canales, pero creemos que esos mecanismos tienen que cumplir o tienen que contar con 6 elementos clave, que son estos elementos que tenemos por aquí. Algunos de estos mecanismos les resonarán, los conocerán mucho. En primer lugar, la pertinencia, justamente la relevancia y la capacidad de que ese proceso que abramos tenga la capacidad realmente de influir, de tener un impacto en los procesos de toma de decisiones. En segundo lugar, hablar de apertura. Y cuando hablamos de apertura, no solamente hablamos de que sean realmente abiertos y que realmente todas las voces puedan tener un lugar, sino también de que se comuniquen de manera clara, de que se comuniquen por canales a los que la ciudadanía tenga acceso. Va a haber una charla más adelante sobre redes sociales que me interesa muchísimo escuchar y creo que también tiene mucho que ver con esto. Hablar de diversidad, y al hablar de diversidad no solamente de diversidad en cuanto a voces y a contar con todos los colectivos, con todos los actores que forman parte de la sociedad, sino también al hablar de contar con metodologías que permitan que todas esas personas puedan participar, personas con diferentes tipos de discapacidades, personas que quizás no conozcan tan bien el idioma, es decir, contar con metodologías que habiliten también esos procesos. Luego, Joan también hablaba de la temporalidad, del cuándo hacerlos, pero también creemos que es importante hablar de temporalidad en cuanto a cuánto duran estos procesos. La temporalidad es clave, que no sean procesos que se dilaten muchísimo en el tiempo, que sean procesos muy largos, pero tampoco que sean tan acelerados que al final tanto los actores sociales como la ciudadanía tengan que llegar un poco corriendo, ¿no? Que parezca que a todo hay que llegar ahí un poco con la lengua afuera.
Y por último, dos elementos que creo que son claves. La retroalimentación para evitar ese efecto boomerang que pueden generar a veces los mecanismos participativos de esa decepción participativa de personas que se involucran mucho en los procesos y cuando ese proceso no llega a buen puerto, pues se siente decepcionada porque dice al final invertí un montón de horas, invertí un montón de tiempo y ¿cuál es el resultado? ¿No? ¿Cuál es el impacto al que finalmente llega? Y contar con mecanismos de evaluación dentro de estos procesos participativos. La evaluación al final nos permite aprender qué funcionó, qué no funcionó, qué podemos poner en marcha en el siguiente proceso y nos parece que también es clave. Dicho esto, sabiendo un poco cuál es el punto de partida, cuál es el escenario actual. Voy a hablar de 3 momentos que están ahora mismo sobre la mesa a nivel estatal, pero que también se han replicado y del cual las comunidades autónomas están siendo parte y que creo que son importantes a la hora de entender el escenario. En primer lugar, el 5º Plan de Gobierno Abierto, que muchos de ustedes lo conocerán, muchos de ustedes conocen cuál es la base del Gobierno Abierto. Para la Alianza de Gobierno Abierto, la participación es al final del día una herramienta de eficiencia. Es una herramienta que aumenta la efectividad de los gobiernos, pero que también aumenta la legitimidad que tienen los gobiernos en este sentido. Ahora mismo nos encontramos en un momento de transición. El 4º plan está terminando, con muchos de sus objetivos cumplidos, muchos otros todavía que quedaron ahí, quedaron en el camino, y estamos en el punto de aprobación del 5º plan. Tenía que aprobarse ahora, en diciembre, pero según lo que nos han comentado, lo más probable es que se apruebe recién en enero de 2025, que recién salga publicado en enero de 2025. Este plan creemos que es muy importante mencionarlo porque en su proceso de elaboración y en su proceso de desarrollo ha contado con una serie de momentos participativos. Desde que se aprobó ese documento marco, que se hicieron una serie de escuchas a la ciudadanía, a las entidades que forman parte del Foro de Gobierno Abierto, pasando por una serie de talleres donde se han definido y aterrizado todas las demandas de la ciudadanía que se habían canalizado a través de una consulta pública abierta. Es decir, ha habido como una serie de pasitos que se han cumplido y que han sido muy interesantes. ¿Qué es lo que se espera que contenga este plan ahora que se aprueba? De acuerdo a todo lo que se ha conversado, de acuerdo a todo lo que se ha trabajado en los talleres. Se espera que la participación ocupe un eje central, es el primero de los 10 compromisos que va a tener el plan y se espera que además de ser un compromiso como tal, se canalice de manera transversal en los otros 9 compromisos, incluyendo además un compromiso vinculado con el Estado abierto, ya alejarnos un poco de la mirada de gobierno abierto, sino a Estado abierto donde todas las instituciones democráticas tienen que apelar a los principios de gobierno abierto. Que las principales propuestas que se han recogido o que se espera que se recojan tienen que ver con mejoras en lo que tiene que ver con formación, con sensibilización, con formación dentro de las instituciones públicas, pero también a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía conozca de mejor y de manera más amplia cuáles son esos mecanismos de participación, pero también se espera con mucha ansia justamente que se incluyan mecanismos deliberativos, que era lo que comentaba recién Joan, que a nivel mucho más amplio España se pueda sumar a esta ola de procesos deliberativos que hay ya en muchos países de Europa, a nivel europeo y en otros países del mundo. Y también estaba ahí, se mencionó mucho en los talleres y en la consulta pública la posibilidad de contar con una ley de participación, a nivel estatal que asegure y que promueva esto. Es verdad que por el contexto actual, el contexto a nivel del Congreso de los Diputados, quizás las expectativas en cuanto a normativas, en cuanto a legislaciones, no sean tan amplias, porque recordemos que los planes de gobierno abierto tienen como un periodo muy acotado para llevarse a cabo y ya entre los grandes puntos que quedaron pendientes estuvo justamente la reforma de la Ley de Transparencia, que no se llegó a cumplir en el contexto del 4º plan. Entonces, habrá que ver ahí cómo se manejan las expectativas con el nuevo plan, pero sí que es interesante la posibilidad de ampliar y de trabajar más con sociedad civil. Y de hecho, ese es otro punto que se espera que se mejore, que se insistió mucho en los talleres y en los procesos, en los diferentes momentos participativos,
en ampliar el rol del foro de gobierno abierto, que haya más participación de sociedad civil, pero también participación de ciudadanía, que la metodología del propio foro, es decir, cómo se organiza el foro y cómo se trabaja, también sea diferente y que permita justamente una conversación, no solamente ir y contar todo lo que hacemos bien, sino, bueno, escucharnos, escuchar lo que salió mal también y cómo se puede mejorar. Entonces creemos que ahí hay algunos puntos interesantes. En segundo lugar, que quizás muchos de ustedes lo conozcan el proceso, es el consenso por una administración abierta. El consenso por una administración abierta es un proceso que se inició este año, es un proceso que consta de 3 fases y que está ligado profundamente con los fondos Next Generation, pero también con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Justamente por eso tiene un tiempo muy acotado, empezó ahora en 2024 y tiene que estar terminado para 2026, tiene que estar ya cerrado, justamente porque tiene esa temporalidad del plan de recuperación. El consenso por una administración abierta, en esas 3 fases, estamos terminando la primera, que es la fase de experimentación, donde se han organizado, porque el objetivo de este consenso es, de acuerdo a lo que se declara, es hacer un cambio en cómo se piensa la administración pública, es hacer un cambio en el paradigma de la administración, abrirla. Tiene 6 ejes diferentes, 18 proyectos muy ambiciosos, cada uno de estos proyectos orientados a formación de personal funcionario, mejora de la participación, mejora de la transparencia, rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas, es decir, que toca muchísimas aristas. Es cierto, y eso ha sido una de las grandes críticas desde la sociedad civil, que ha habido muy poca conversación entre lo que se fue discutiendo en el consenso por una administración abierta y lo que se discutió en el proceso del 5º plan de gobierno abierto, que ha habido poco encaje entre eso. De hecho, muchos de los proyectos son medidas que ya estaban en el plan de gobierno abierto, ha habido como muchos idas y vueltas ahí. De todas maneras, es muy interesante y ha sido un proceso interesante porque en esa primera fase, en esa fase de experimentación que estamos terminando ahora, ha habido también un proceso participativo donde se ha contado con sociedad civil, con la academia, se ha contado con el sector empresarial, con empresas tecnológicas, entendiendo también el rol que tiene la digitalización en el futuro de la administración pública. Se ha trabajado mucho desde esa perspectiva. Y en concreto hay 2 proyectos que están vinculados directamente con la participación. Uno es el proyecto 8, que habla sobre el ecosistema de la participación, y el otro es el proyecto 16, que está vinculado directamente con la mejora de la participación en los procesos normativos y en los planes estratégicos. Y tanto en el proyecto 8 es muy interesante porque todas las propuestas y las innovaciones que se plantean que se desplieguen en 2025 tienen que ver con digitalización, con el uso de herramientas tecnológicas para acercarse más a la ciudadanía, con la mejora del portal de transparencia para convertirlo también en un canal a través del cual la ciudadanía se pueda acercar a la administración, lo cual veremos cómo se lleva a cabo finalmente, pero es interesante. Y en el grupo 16, en el proyecto 16, perdón, donde se habla de cómo mejorar la participación en los procesos normativos, se habla mucho de la huella normativa, de cómo mejorar y también generar canales con la ciudadanía y con el resto de actores de la sociedad en esos procesos del impacto normativo. Y aquí es interesante porque, a pesar de ser un grupo de trabajo orientado a la participación, en este grupo, en los talleres que se hicieron, no hubo ninguna representación de la sociedad civil, ni de la ciudadanía. Con lo cual, por eso digo, han habido puntos mejores y peores en este proceso, pero creemos que es interesante. Lo más interesante de este proceso, y por lo cual creo que está muy bien tenerlo en el radar, que a lo largo de 2025 la idea es implementar las 18 propuestas que hay en cada uno de los 18 proyectos. Es decir, son 18 proyectos muy ambiciosos, cada uno con indicadores, con ideas muy claves que se tienen que bajar a terreno y que vamos a ver cómo se aterrizan. Y por último, en cuanto a novedades, el Plan de Acción por la Democracia. Quizás sea el que está más en el aire porque lleva muy poco tiempo desde que se aprobó. Son 31 medidas, se anunció después del verano y es verdad que es como lo que más está en el aire. ¿Por qué? Porque en estas 31 medidas es verdad que hay muchas que son un paraguas de lo que ya se estaba haciendo en otros procesos, es decir, de procesos normativos, de procesos legislativos que ya están en marcha, con lo cual no representa gran novedad. Una cuestión interesante es que se habla de una estrategia de gobierno abierto que, por lo que está en el texto, es
o sería diferente del plan de gobierno abierto, entonces habrá que ver ahí cómo se encaja, y ahí me resuenan mucho las palabras que decía Joan, ¿no? El para qué tantos planes, cuál va a ser el ámbito de acción, cuáles van a ser las competencias de cómo se van a aterrizar cada uno de estos planes, pues va a ser interesante a la hora de avanzar. De esto, como les decía, hay menos información de momento sobre cómo se está aterrizando, cómo se está llevando a cabo, pero le daremos un seguimiento desde la sociedad civil. Dicho esto, pues ¿hacia dónde vamos? O sea, ya tenemos el escenario actual, cuáles son las demandas y cuáles son esas ventanas de oportunidad que podemos tener. En primer lugar, en cuanto a las demandas, como miembro de la sociedad civil, obviamente que voy a comentar un poco cuáles son esas demandas un poco históricas, pero que creo que pueden ser muy útiles a la hora de generar esa conversación y de tener en cuenta de por qué es importante abrir mayores y mejores canales de participación ciudadana. Nosotros como Political Watch somos miembros de una coalición que se llama Coalición Ampliando Democracia, que venimos trabajando desde mediados de 2023, haciendo incidencia activa tanto a nivel estatal como de a poco a nivel de las comunidades autónomas para generar y establecer conversaciones mejores a nivel de la administración pública y mejorando la calidad de la participación ciudadana. Aquí no me voy a detener mucho porque creo que ya habrá momento para conversar en más detalle, pero la coalición cuenta con un manifiesto justamente que se llama Manifiesto por la Ampliación de la Democracia, donde tenemos 7 demandas principales, que estas 7 demandas creemos que son clave para mejorar la participación en diferentes niveles de la administración. En primer y segundo lugar, en las mejoras en la participación a nivel parlamentario, en un parlamentarismo que sea transparente pero que sea permeable a la administración, y ahí creemos que es clave repensar y reformar los procesos de iniciativa legislativa popular, que como les decía, son procesos enormes, son procesos muy complicados para la ciudadanía, pero que creemos que pueden llegar a muy fuerte. Tenemos un ejemplo muy cercano de, más allá del resultado al que llegue, conseguir 750.000 firmas ha sido ya un logro que hay que reconocerle también a la ciudadanía, en el caso de la iniciativa legislativa popular por la regularización de personas migrantes. En tercer lugar, el impulso de los procesos deliberativos, que creemos que son una innovación muy importante y que creemos que tiene el potencial de generar esa comunicación más potente con la ciudadanía. Mejorar la participación en los órganos consultivos de la administración y también mejorar los procesos de consulta pública. La consulta pública es verdad que está reconocida por la ley, que se hace en todos los niveles de la administración, pero dependiendo de la consulta pública se obtienen más o menos respuestas por parte de la ciudadanía. Muchas veces la ciudadanía no conoce muy bien cómo funcionan los procesos, entonces creemos que también hay que darle una pensada a la metodología, a cómo se trabaja y a cómo funcionan. La regulación de la actividad de los grupos de interés, que es verdad que de eso se habla tanto en el Consenso por una Administración Abierta, también se habla en el Plan de Acción por la Democracia, hay algunas menciones y algunos avances en la materia. Y por último, y no menos importante, la promoción de una ciudadanía activa y socialmente implicada. Obviamente que la ciudadanía también tiene que ejercer su rol ahí, también tiene que ser demandante de estas mejoras. Iba a hablar de la ola deliberativa, pero creo que con lo que dijo Joan ya es más que suficiente. Justamente creo que con lo que dijo Joan es más que suficiente. Solamente resaltar que es cierto que en Irlanda los procesos deliberativos se han institucionalizado de una manera muy interesante, pero también está bueno escuchar las lecciones aprendidas que hay en Irlanda. En Irlanda ahora mismo está justamente en debate la continuidad de estos procesos deliberativos a nivel institucional, porque se cree que de tan institucional se han descafeinado un poco y se ha perdido un poco el factor de novedad o el de realmente medir la temperatura en entornos complejos. Entonces creo que es interesante conocer también lo que funciona, como también esos retos pendientes, porque creo que eso también nos puede dar mucha luz. Y ya por último, y para cerrar, hablar de la importancia del derecho de petición. El derecho de petición, que es cierto que se vincula mucho con la labor parlamentaria, pero que si se plantea de una manera sencilla, como se hace a nivel europeo, y el caso europeo creemos que es muy paradigmático por la sencillez que tiene, genera una vinculación también con el Ejecutivo y con la Administración que es muy interesante de escuchar. Creemos ahí que sobre todo la capacidad que tiene la Comisión de Peticiones a nivel europeo de
generar investigaciones, de pedirle a la Comisión Europea que realice visitas, que realice audiencias, es muy interesante. Y un dato no menor, los españoles son los que más peticiones realizan a nivel europeo. El 22% de las peticiones en 2022 vinieron de ciudadanos españoles. Muchas de las investigaciones que se hicieron en torno al Mar Menor de parte de la Comisión Europea surgieron gracias a las peticiones que se hicieron en su momento, con lo cual creemos que es un canal que puede ser interesante también para mejorar esa comunicación con la ciudadanía. Y ya no hablo más, muchas gracias por el espacio. Bueno. Muchas gracias, Belén. Yo creo que vamos profundizando cada vez más. Ha sido muy interesante, Belén, todo lo que nos has traído aquí. Un poco, además, vincular la participación o la no participación a la desafección política institucional, que es algo que es verdad que es bastante preocupante. Y de alguna manera yo creo que has introducido, bueno, has hecho un resumen de qué iniciativas ahora mismo están de participación, con también sus luces y sus sombras. Estamos todo el rato con la botella medio llena y medio vacía, y hay cosas interesantísimas que si no hay preguntas yo luego os formularé a ti, a Joan, pero vamos a seguir. Le damos el paso ahora a Maribel, coordinadora de UNICEF España, y nada, tienes 20 minutitos, ¿vale? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Junta de Andalucía por darnos esta oportunidad, por invitarnos, y en especial a Pilar Hidalgo por pensar en nosotros. La verdad es que para UNICEF es una alegría que en una jornada como la de hoy, pues lo que es la participación infantil y adolescente tenga un protagonismo relevante, no solo en mi intervención, sino posteriormente, que va a haber otras intervenciones relacionadas. Yo, la verdad es que voy a ser breve, te lo prometo. Lo que quiero transmitir es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a expresar su opinión, que las administraciones públicas tienen la obligación de escucharles y tenerlo en cuenta, y que es una necesidad para las políticas públicas si quieren tener un enfoque de derechos. Y si me permiten... ¿No? Uy. Ah, claro. Sí, ahora. Si me permiten, voy a contextualizar un poquito para que veamos de dónde venimos y que no hace tantos años que los niños y las niñas tienen derechos. En la primera mitad del siglo pasado no había ninguna norma que defendiera a los niños, las niñas y adolescentes. Y solo hasta 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas es cuando aprueba la Declaración de Derechos del Niño. Perdonen que diga del niño y no diga del niño y la niña, pero es que es una traducción del inglés y ya nos hemos acostumbrado a esto. Yo voy a intentar mencionar siempre a las niñas también. En esta declaración es la primera vez que se habla del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho al juego y de que los niños y las niñas tengan un entorno protector. Y hace 35 años... que precisamente el miércoles pasado fue el aniversario, el 20 de noviembre del 89, fue cuando... ¿por qué se llama? Una tecnológica yo impresionante. Entonces fue el 20 de noviembre cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, significando un cambio impresionante para los niños y las niñas, por supuesto, pero para la mirada desde los adultos, ¿no? Porque los niños y las niñas empezaban a ser sujetos de derecho. Y esta convención, que tiene 54 artículos, que engloba derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos, derechos culturales, civiles, tiene 4 principios rectores: el derecho a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la no discriminación, el interés superior del niño y la participación.
Es decir, la participación es un eje transversal en toda la Convención, aunque tenga unos artículos en concreto, como es el artículo 12 principalmente, pero es un eje transversal sin el cual el resto de derechos de los niños y las niñas no tendrían sentido. Todos los derechos, como digo, son importantes, ¿no? Pero el derecho a la participación es fundamental para que todos se lleven a cabo. Los niños necesitan estar informados sobre esos derechos y necesitan tener espacios donde poder hacer efectiva esa participación. Ya me perdonarán, pero es que no estoy acostumbrado yo a utilizar el cacharrito este. Aparte de ser un derecho, enriquece y empodera a los niños y las niñas. Por ejemplo, los niños y las niñas que tienen la costumbre y suelen participar de una forma constante y están acostumbrados a manifestar sus opiniones, luego son capaces, tienen mucha más facilidad a la hora, por ejemplo, de denunciar abusos, malos tratos, problemas. Es decir, que también es una herramienta de autoprotección para los niños y las niñas. Además, cuando los niños ejercen su derecho a opinar y a ser escuchados, adquieren el sentido de la justicia y aprenden comportamientos democráticos. Y como tú decías antes, que cuando llegan a la edad un poco más, son jóvenes o adultos, empieza ese desencanto, vamos a fomentar desde que son pequeñitos ese derecho a participación y que sea algo rutinario en sus vidas para que luego puedan convertirse en ciudadanos y puedan participar de la vida democrática. Es verdad que la Convención no impone este derecho a la participación. Lo que dice es que establece que pueden hacerlo. En ningún momento debemos obligar a los niños y a las niñas, si no quieren, a asumir responsabilidades para las que a lo mejor no están preparados o temas sobre los que no tienen una información suficiente. ¿Qué es la participación o cómo entendemos la participación nosotros en UNICEF? Es un imperativo legal, como decíamos, la Convención sobre los Derechos del Niño es de obligado cumplimiento. Es una ley, un tratado que es el más ratificado del mundo. Prácticamente todos los países del mundo la han ratificado, aunque su cumplimiento evidentemente no sea igual en todos, pero es, como digo, un imperativo legal. Todos los niños tienen el derecho a ser escuchados, a expresar su punto de vista libremente sobre cualquier asunto que les afecte, a la libertad de expresión, de pensamiento, de asociación, el acceso a la información y que su opinión sea tenida en cuenta. Esto lo voy a repetir varias veces porque la participación de los niños y las niñas no tiene ningún sentido si no es tenida en cuenta. Es decir, si luego no se les da una respuesta, sea positiva o sea negativa, pero con una argumentación suficiente para que ellos la entiendan. Como decía antes, también es un factor fundamental en el desarrollo integral de los niños, porque promueve habilidades, como decía, de autoprotección, de autonomía, de resiliencia, de comunicación, fomenta la iniciativa, el pensamiento crítico, la creatividad, los sentimientos de compromiso, genera mayores niveles de autoestima y mecanismos de autoprotección reduciendo las vulnerabilidades. Y es un mecanismo de gobernanza y capacidad democrática. Los niños experimentan un papel activo en la sociedad, en su comunidad, en su familia y se reconocen como actores sociales de cambio. Para que la participación sea real y genuina, y perdonen la expresión, no sea un paripé, tiene que haber un compromiso político. El viceconsejero ha dicho en su intervención que evidentemente hay un compromiso, pero que luego tiene que haber unos hechos que lo demuestren. Y es necesario, dentro de este compromiso, que se favorezcan esos mecanismos y esos espacios para que los niños y las niñas se sientan seguros y puedan hacer uso de su derecho de la participación. Y la participación tiene que ser inclusiva, como decíais anteriormente. Si optamos por órganos o consejos de participación, hay que fomentar en ellos la participación de aquellos grupos vulnerables o excluidos. Luego, al final, les leeré unas opiniones de niños y niñas en los que ellos expresan esta necesidad de que todos los colectivos sean incluidos. Y tiene que ser una participación con enfoque de género. Es verdad que actualmente hay muchas más niñas que niños en los mecanismos de participación y en los espacios de participación,
Pero este dato cuantitativo no es suficiente para que verdaderamente ese enfoque de género sea real en los espacios de participación. Tenemos que entender que son espacios donde los niños y las niñas están socializando. Entonces, tenemos que fomentar mecanismos para que no haya estereotipos de género y para que ese enfoque sea real. Cuando las niñas participan activamente, se convierten en un referente para que otras niñas también cambien sus actitudes de discriminación por otras de respeto y confianza, ayudando a romper con estos estereotipos de género. Diferentes procesos de participación. Yo aquí he señalado 3, seguro que aquí hay muchos expertos que pueden decir que hay otros tipos de participación, pero bueno, yo les voy a comentar estos 3. La participación consultiva, cuando se establece algún proceso concreto donde los niños y niñas y adolescentes, a partir de un formato de consulta, pues opinan sobre algún asunto de interés. Les voy a poner un ejemplo concreto. En nuestros informes, nosotros tenemos un informe que es el Barómetro de Opinión de la Infancia, que además lo realiza la Universidad de Sevilla desde hace varios años con nosotros, y se hace a través de consultas a niños y niñas. Y de allí nosotros extraemos unos datos muy importantes y muy significativos. Hace un mes presentamos un monográfico del barómetro sobre salud mental, y todos los datos están extraídos de las opiniones de esos niños y esas niñas. Por ejemplo, que más del 40% de los adolescentes reconocía que creían que habían tenido un problema de salud mental en el último año. Es decir, todos los datos se sacaban en base a las opiniones que ellos daban en estas consultas. Luego, la participación con escucha y expresión activa, cuando niños y niñas, adolescentes, cuentan con la posibilidad de establecer un diálogo activo. Por ejemplo, en los consejos locales de participación infantil y adolescente que hay en muchos municipios, se les puede llamar así o de otra manera, que los niños tienen esa posibilidad de compartir sus opiniones con otros niños y otras niñas, pero también con técnicos de sus municipios o con incluso representantes políticos, incluso a veces con los alcaldes y las alcaldesas. Y la participación protagónica, es decir, que los niños y las niñas ellos mismos diseñan los procesos, deciden los pasos a seguir y se apropian de la gestión del propio proyecto. Aquí en Andalucía esto lo llevamos a cabo con un mecanismo que se llaman iniciativas autogestionadas. Unas veces están financiadas por la Junta de Andalucía y otras veces directamente por los propios ayuntamientos. Y como ejemplo, pues les voy a poner del municipio de Los Palacios, que hicieron los niños y las niñas una iniciativa autogestionada sobre inclusión. Algo muy sencillo, porque les puede parecer, pero que es muy significativo y que puede tener una trascendencia muy importante para colectivos más vulnerables, que fue rotular los pasos de cebra con pictogramas, pues para las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Como niños y niñas que sufren autismo u otras cuestiones. O en Luque, en Córdoba, ellos hicieron una propuesta que llevaron a cabo con una organización local, que fue reforestar un parque del municipio. Es decir, que ellos mismos piensan sobre un proyecto que quieren llevar a cabo, se informan de cuánto cuesta, de cómo llevarlo, se lo proponen al ayuntamiento, al municipio, y luego lo realizan, ya les digo, con financiación que puede ser del propio municipio o, en este caso, muchas veces de la Junta de Andalucía. Los estándares mínimos para la participación infantil y adolescente, que sea transparente y responsable, voluntaria, como decía antes, respetuosa, relevante, es decir, que sea tenida en cuenta, amigable, inclusiva, que los adultos que están con los niños tengan una formación específica y que haya una rendición de cuentas. Hace casi 25 años, en UNICEF pensamos en una iniciativa, en un programa, que es el de Ciudades Amigas de la Infancia, para poder acercar la participación infantil a la administración pública, que es la que es más cercana a los niños y a las niñas, que es su municipio, sus ciudades, sus pueblos, y poder motivar el que esa participación tuviera una incidencia en las políticas públicas de ese municipio.
La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia lo que intenta no significa, es también un reconocimiento, pero no significa que las ciudades que lo tienen sean ciudades perfectas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que son ciudades que apuestan porque los derechos de los niños y las niñas estén presentes en la mayoría de las políticas públicas que se realizan en el ayuntamiento o en la localidad. Y lo más importante, que tienen un organismo donde los niños y las niñas, un mecanismo donde pueden participar, expresar sus opiniones y transmitírselas a los decisores de esa localidad. Andalucía, vamos a sacar pecho, es la comunidad autónoma que más ciudades amigas de la infancia tiene reconocidas. En este momento tiene 74. Es decir, que más del 60% de los niños y las niñas de esta comunidad autónoma viven en una ciudad amiga de la infancia, en una ciudad que tiene un consenso político, eso es muy importante, y que apuesta por escucharles y porque, como decía, las políticas públicas tengan ese enfoque de infancia. ¿Por qué es la comunidad autónoma que más ciudades tiene? Pues porque ha habido una apuesta política. Porque ha habido un respaldo de la Junta a través de la Agencia Andaluza de Cooperación, porque ha habido un respaldo de la Dirección General de Infancia, porque ha habido un respaldo de diputaciones como la Diputación de Sevilla, la Diputación de Córdoba, la Diputación de Almería, creo que próximamente la de Jaén. Por eso es tan importante ese compromiso político. Aquí estas administraciones han hecho suyo este programa y lo han considerado como una manera de promover esa participación infantil en las políticas locales. Aunque también es verdad que luego son escalables a nivel autonómico, a través de generación de espacios autonómicos de participación, de consejos autonómicos de participación, incluso a nivel estatal, a través del impulso de comparecencias en el Congreso de los Diputados. Nosotros tenemos la participación en casa. Tenemos grupos asesores que nos vigilan, que nos aconsejan, que nos proponen y a los cuales nosotros también les impulsamos o les empujamos para que participen a nivel externo. Por ejemplo, el Grupo Asesor de UNICEF España ha participado en diálogos pues con el Defensor del Pueblo, con el Presidente del Gobierno, con la Reina, han comparecido en el Congreso de los Diputados, en nuestros informes, por supuesto, colaboran y han participado en espacios internacionales como las 3 últimas COP. El Grupo Asesor de UNICEF Andalucía también se le hizo una consulta sobre materiales educativos del Consejo Audiovisual de Andalucía, ha diseñado la guía de participación y el próximo día 10 comparece ante la Comisión de Infancia en el Parlamento de Andalucía. Lo que vemos es que los niños y las niñas son capaces. Es su derecho y es obligación de las administraciones públicas tener en cuenta su opinión. Y aquí simplemente he puesto algunos ejemplos ya de la participación de los niños y las niñas en el diseño de políticas públicas. A nivel estatal, pues en la Garantía Infantil Europea, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y a nivel autonómico se les hizo una consulta sobre la Ley Andaluza de Infancia y Adolescencia, el tercer Plan de Infancia y Adolescencia. No solo han revisado el borrador, también han participado en los contenidos, con lo cual es un plan totalmente consensuado con los niños y las niñas de esta comunidad autónoma. Participan en los MOOCs sobre participación de adolescente. Creo que la semana que viene participan también en un webinar sobre participación infantil. Y ya para acabar, les voy a leer sus opiniones. El pasado 20 de noviembre, en el Parlamento de Andalucía, más de 100 niños y niñas andaluces expresaron su opinión sobre lo que ellos consideraban que era la participación y sobre por qué era importante para ellos la participación. Dice, creemos que es importante porque la visión que tenemos los niños y las niñas no es la visión de los adultos. Pensar en hacer cosas por nosotros con mentalidad de un adulto no es eficaz, porque aunque los adultos piensan que saben de nuestras cosas, no llegan a comprenderlas del todo. Ellos piensan como adultos. Por eso es importante que nos escuchen y respeten nuestras iniciativas. No pedimos cosas imposibles, sino cosas que se pueden hacer en nuestra ciudad y que creemos que van a beneficiar a todos los niños y niñas de Linares. Nos hemos dado cuenta que no todos los consejos locales representan la riqueza y diversidad que existe en nuestro entorno, y debatiendo sobre este tema hemos llegado a la conclusión que los colectivos vulnerables presentan una dificultad añadida y nos gustaría acercarlos a nuestro órgano de participación, porque creemos que tienen mucho que decir y quizás su voz no está siendo escuchada tanto como deberíamos. Consejo Provincial de Huelva, Inclusión.
Desde que participamos en el CLIA, el CLIA es el Consejo Local de Infancia, hemos desarrollado e incluso mejorado muchas habilidades y capacidades. Por ejemplo, se ha mejorado el compañerismo, el grupo está totalmente cohesionado y nos respetamos entre nosotros. Además, con el CLIA se refuerza el sentimiento de identidad, la amistad y conseguimos entender que hay más opciones que la nuestra, porque no todos somos iguales. La importancia de la participación para ellos. Y ya para acabar, las administraciones públicas, como decía, tienen la obligación de escuchar a la infancia, tener en cuenta su opinión. Solo así sus políticas tendrán un verdadero enfoque de derechos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maribel. Era incorporar a UNICEF, era añadir la perspectiva de derechos y, por otro lado, yo, después de escucharte, creo que también es empezar a trabajar desde la prevención, es decir, desde la prevención que evitaría la desafección política que tú comentabas y que de alguna manera es verdad que no, ni las instituciones hacemos bien todos los procesos participativos, ni las personas están acostumbradas a participar, porque además, claro, ya es que es como un círculo vicioso de que no participo porque no me tienes en cuenta, o no te entiendo, o luego participo pero no me das feedback, ¿no? Entonces, bueno, creo que cerrar con UNICEF es abrir también una esperanza, no decir, podemos hacer la infancia, y de hecho aquí se están haciendo trabajos estupendos desde la Dirección General de Infancia, en materia del plan de participación infantil, y creo que está funcionando muy bien y tenemos pues lo que tú nos leías, ¿no? Estos testimonios finales de los niños que están participando, y es que es verdad, no nos podemos poner en su cabeza, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí abrimos un turno de debate, de preguntas a las personas que me acompañan, así que vuestra es la palabra. Sí, allí hay una palabra. No. Genial. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, Paula Llera, también de Political Watch. Yo quería plantearle una pregunta a Joan, porque coincido plenamente con su apreciación de que están los procesos deliberativos de moda, aunque es verdad que en España tampoco siento que no acaban de despegar, que no se acaban de implementar tantísimos como en otras partes del mundo. Pero aunque estén de moda, también me resisto como a aceptar que los órganos consultivos pasan a un segundo plano. Entonces, desde su experiencia como investigador, me gustaría conocer qué ejemplos puede dar de casos de buenas prácticas, o, viendo el caso paradigmático de Irlanda con las asambleas, también qué casos en España tenemos en paralelo de órganos consultivos que funcionen, y así en titulares qué es clave para que un órgano consultivo verdaderamente sea eficaz en su cometido y permita una participación relevante, normalmente de grupos organizados. Gracias. Sí. A ver, efectivamente, si se ha entendido que yo pretendía decir que lo deliberativo era lo bueno y los consejos consultivos lo malo, no lo pretendía en absoluto, ¿eh? Quería constatar, ¿no?, que probablemente es el tema en el que volvemos un poco a ese Spain is different, ¿no?, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? A veces hacer lo mismo que hacen nuestros vecinos está bien y aprendemos, y a veces es puro seguidismo porque sí, ¿no? Yo creo que efectivamente en esa red de consejos consultivos hay de todo, ¿no? Sabemos que hay muchos que están muertos, ¿no?, que están ahí, que aparecen, pero que no tienen vida real, ¿no? Muchos que les llamamos de participación, pero que son puramente de información, ¿no? Los políticos van, cuentan lo que hay, sirve para que la sociedad civil esté un poco informada de lo que hace la administración, a la administración le sirve para decir que tiene un espacio de participación y ya está, ¿no? No les hemos puesto una etiqueta a cada uno, pero puede que esos sean incluso los mayoritarios, ¿no? Pero yo diría que luego también hay otros dos tipos, ¿no? Por lo menos muchos a los que yo llamaría, bueno, no sé cómo les llamaría, pero vamos, que, o sea, no son espacios participativos de altísima calidad de los que salgan muchas propuestas de políticas públicas, pero que sí sirven para que haya un cierto flujo de información, ¿no?, para que
la administración ponga un poco la oreja y esté un poco menos aislada y escuche un poco cosas que se mueven por la sociedad, y al revés, ¿no? También para que la sociedad civil esté un poco más informada de lo que está ocurriendo en la administración pública, y para que la sociedad civil se encuentre. Porque hay veces que una de las cosas que entrevistando a los miembros de los consejos nos decían es que si no, con las otras asociaciones que trabajan en este tema nos cuesta, ¿no?, vernos, encontrar el momento, digamos, y allí me sirve para conocer a los demás, ¿no? No en un pueblo pequeño, ¿no?, pero sí en las grandes ciudades, ¿no? Y luego yo diría que hay algunos, y me voy a resistir a ponerles nombre, ¿no?, porque hemos hecho algunos intentos y yo no me he quedado muy convencido de ninguno de ellos, ¿no?, de cuál sería, ¿no?, un modelo de consejo consultivo que recomendaría a todos los demás, ¿no? Un doctorando mío publicó un artículo, creo que es en la revista Estudios Políticos, es el único trabajo científico, digamos, que intenta hacer eso, y creo que utilizando las herramientas que él utilizó, ponía como modelo el Consejo Escolar de Extremadura, ¿no? Pero, sinceramente, yo no se lo compro, ¿eh? Creo que depende mucho eso, ¿no?, pues de las categorías que utilices, digamos, y de cómo lo midas, etcétera, ¿no? Sí diría que dentro de los consejos consultivos hay prácticas que les hacen funcionar mejor. Y por no alargarme mucho y quedarme con una sola, diría que la más importante, ¿no?, si solo tuviera que quedarme con una, sería probablemente la existencia de espacios de trabajo que no sean el plenario, ¿no? El plenario es un espacio muy simbólico, muy político, ¿no?, en el peor sentido de la palabra. A mí me gusta utilizar político normalmente en el sentido positivo de la palabra, ¿no?, pero en este caso, digamos, de que cada uno va a representar un poco el papel que le toca, ¿no? O sea, desde algún punto de vista eso está bien, eso hay que hacerlo, pero si queremos que eso tenga alguna incidencia en las políticas públicas, el plenario no sirve para tener incidencia en las políticas públicas, ¿no? Eso se da en los espacios más pequeñitos, en los que yo ya no tengo que ir allí a criticarte, ¿no?, porque no está la prensa, ni la oposición, ni nadie, ¿no?, y podemos ir a hablar, ¿no? Y en eso veías que, por ejemplo, en el Consejo Escolar del Estado, uno de los que parece, ¿no?, que puede ser muy simbólico, ¿no?, muy grande, en el que puede ser muy difícil hablar, precisamente por la diversidad de actores que hay, ¿no?, por lo grande que es en tamaño, etcétera, y hablabas con los representantes de comisiones obreras y te decían, es que hay muchas enmiendas en las leyes que se han incorporado y que hemos propuesto nosotros y que están allí a través del trabajo que hemos hecho en las comisiones dentro del Consejo Escolar del Estado, ¿no? Esos espacios, ¿no?, la existencia de esas comisiones de trabajo y de esos espacios, digamos, menos expuestos a la cámara, en los que lo ritual y los personajes son menos importantes y podemos sentarnos, mirarnos en los ojos y decir, ¿qué idea concreta tienes?, ¿no?, y vamos a ver si eso es viable o no es viable, etcétera, hacen que funcione mucho más, ¿no? Y no estoy diciendo con eso que lo simbólico no sea importante, ¿eh? A veces lo simbólico, o sea, por ejemplo, la otra, si pudiera añadir una segunda, diría, una de las vicepresidencias, si no es la presidencia, ¿no?, que cuesta mucho más de soltarla, una de las vicepresidencias en manos de la sociedad civil, ¿no? Ese es uno de los síntomas, muchas veces muy claro, de que hay voluntad por parte de la administración pública de no tener un control férreo sobre ese espacio de participación. Muchas gracias, Joan. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias. Bueno, antes que nada, felicitaros a los tres, ¿no?, por vuestras explicaciones, especialmente a Andalucía por todo el tema del impulso de la participación infantil, porque sois un referente también para
para Cataluña, soy la subdirectora general de Participación Ciudadana de Cataluña, y nosotros estamos con este reto también, intentando incorporar a los niños y las niñas en las políticas públicas. Y lo estamos intentando, lo haremos a través de las escuelas, ¿no? Por lo que comentabais, ¿no? Porque esos espacios, que pasa un poco como con los adultos, ¿no? Que son tan institucionales y tan protocolarios que a veces no captan, ¿no? La idiosincrasia propia de los niños. Mi pregunta concreta más era para la compañera de Political Watch. Sobre el tema de la ley, me ha asustado un poco el tema de la ley, de que se quiera hacer una ley estatal de participación, ¿no? Bueno, es más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Que comparto, porque en Cataluña estamos en proceso de elaboración de una ley y la verdad es que es un tema muy controvertido y haría la pregunta del ¿para qué? ¿No? Una ley de participación, ¿para qué? Porque los antecedentes normativos de participación, como podría ser la consulta pública previa, que además es normativa estatal básica, no sé si han jugado tan a favor de la promoción de la participación y en cambio no la han regulado más como un trámite, ¿no? Como justamente el consejero ha dicho que se quería evitar, ¿no? Que la participación fuera un trámite. Entonces, bueno, yo solo poner la alerta, ¿no? Desde Cataluña hemos hecho un enfoque. Queríamos una ley de participación en su momento y hemos hecho un proceso participativo también y había muchas resistencias, ¿no? en establecer más trámites y en vez de favorecer la participación que fuera pues un encorsetamiento, ¿no? Y bueno, en este sentido solo hemos puesto mucho el énfasis en cambio en temas que habéis comentado todos como la inclusión, ¿no? A pensar en medidas de cuidados, ¿no? Para que las mujeres, ¿no? En las que todavía recaen, ¿no? los cuidados puedan ejercer su derecho, en inclusión de la diversidad también a través de infraestructuras digitales, en el tema de las garantías, pero no a través de un régimen sancionador que no termina de ser eficaz, ¿no? Y evitar, sobre todo, hablar de modalidades, de procedimientos, ¿no? Y hablar de modelo de participación. Bueno, si en algún momento se llega a desarrollar esta iniciativa, sí que espero que haya espacios, ¿no? Justamente para evitarlo. Y por último también una reflexión sobre el tema de los procesos, si podemos fiarnos como indicador de la extensión de diferentes modalidades, ¿no? Yo creo que no es un indicador. De hecho me asusta un poco porque he visto a lo largo de los años, muchos ya, ¿no? que me dedico al tema de la participación, cómo se han ido quemando estos cartuchos, ¿no? Y ahora el tema de las asambleas, por ejemplo, están muy bien, son muy interesantes, pero si después no hay un retorno, si no hay un impacto real en las políticas públicas, hay el riesgo de que vuelvan a ser una moda, algo que hacemos, ¿no? Y que un poco hagamos el check, ¿no? De sí, hemos hecho una asamblea, como pasa un poco con los consejos. Nosotros sobre los consejos de participación, que también vemos que tenemos muchos y no terminan de funcionar, me sumo mucho a la recomendación de Joan y añadiría que todo lo que funciona en procesos temporales, ¿no? Como la flexibilidad, la creación de espacios pequeños de trabajo, la información transparente, funciona también para espacios más estables. De hecho, nosotros tenemos algunas propuestas en este sentido también en Cataluña, una propuesta de modelo de consejo de participación que justamente lo que intenta es, digamos, compensar esta rigidez, ¿no? que a veces tienen los consejos. Gracias. Vale, no sé si está encendido, sí. Nada, solamente como para añadir, creo que lo que comentaba desde Cataluña es súper interesante. Y aquí, simplemente por aclarar, la propuesta de la ley de participación en realidad surgió de la consulta pública, es decir, fue la ciudadanía y en los diferentes espacios que se abrieron de diálogo donde se propuso la idea de una ley de participación. Es verdad que las expectativas de que finalmente esté en el plan de gobierno abierto no son muchas, por lo que decía, ¿no? De que quizás sea un poco más precavido a la hora de plantear como reformas legislativas o nueva normativa, o sea que no hay grandes expectativas en eso, pero de todas maneras creo que hay algo que comentaste que es al final la clave de todo y de cómo repensamos la participación, que no tiene que ser, tenemos que dejar de pensar en checklist y en añadir
marcos normativos que al final no calen en la sociedad. O sea, se trata más, y lo comentaba el consejero al inicio, se trata más de una cultura de la participación que de un exceso de normativas. Y creo que un buen ejemplo de cómo esto funciona es la Ley de Evaluación de Políticas Públicas. La Ley de Evaluación de Políticas Públicas lleva 2 años desde que se aprobó a finales de 2022. Todavía se ha avanzado muy poco en la implementación real de la ley, porque lo que hay que avanzar es en un marco de cultura de la evaluación de políticas públicas. Ahí, de hecho, Andalucía y Cataluña y muchas otras comunidades son muy pioneras en materia de evaluación de políticas públicas. Se puede aprender muchísimo desde lo autonómico en cómo avanzar en esa cultura, pero creo que se trata de eso, de una cultura de participación, de entender lo que comentaba la compañera UNICEF también, ¿no? De cumplir con procesos participativos que realmente sean inclusivos, sean amigables, y yo lo de amigables me lo anoté, porque creo que no solamente es para cuando se trabaja en participación con niños y niñas, sino también con adultos, ¿no? Porque muchas veces las personas tienen un poco de miedo de acercarse a la administración porque son procesos un poco fríos. Esa cercanía también la tenemos que lograr. Entonces, totalmente de acuerdo, pero quizás, no sé, habrá que ver cómo evoluciona, se pueda llegar a un marco normativo que se produzca desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde generar esa cultura y ver cómo evoluciona hasta lo normativo. No sé si... Muchas gracias, Belén. Yo, fíjate, aquí quería hacer también un poco respondiendo a lo que habéis dicho todos, a lo que ha contestado Joan sobre cómo funcionan los consejos de participación. Creo que es muy importante las herramientas de participación que se usen. Nosotros, está aquí Mar, que lleva evaluación de políticas públicas, y para cada proceso participativo diseñamos una forma y una metodología. Yo sí que voy a levantar, también quiero poner en valor algo que nosotros estamos utilizando aquí por culpa de Javier y de Paz, de Javier Domínguez y de Paz Sánchez, que es la metodología del Artos Hosting. Está por aquí Somos Más, que es la empresa que Claudia, que no me salía el nombre ahora, Claudia, Somos Más, que es la empresa que ha trabajado con nosotros para desarrollar este enfoque de colaboración, y son metodologías que es verdad que te llevan mucho tiempo diseñarlas con carácter previo, pero es verdad que hacen participar a la gente más allá de un plenario, y al final son metodologías del World Café, metodologías en las que lo que invitas a las personas a pensar sobre determinados aspectos y a que te dejen respuestas con las que luego tú también le tienes que dar feedback. Y es verdad que solo hemos experimentado propia carne, y tampoco lo hacemos todo bien, ¿eh? O sea, no siempre damos el feedback que tenemos que dar, o sea, intentamos hacerlo, pero es verdad que yo aquí quería partir una lanza por las metodologías, y es importante la metodología que utilicemos. Y yo creo que son, y 27. Yo quería hacerte hacer una pregunta. Tú has hablado que Europa permite las consultas de investigación, y que además los españoles somos los que más preguntamos. Entonces, quería que nos contaras un poco qué es exactamente esto de consultas de investigación. Sí, es verdad que como ya me queda poco tiempo, lo dije así como en un respiro. El derecho de petición a nivel europeo está bastante bien regulado, y además de que hay un portal que es súper sencillo, donde no solamente se puede hacer una petición nueva, sino que además se pueden consultar todas las otras peticiones que hay en marcha, se puede votar peticiones de otros ciudadanos de cualquier país de la Unión Europea. Una vez que una petición entra a la comisión de peticiones, que eso es muy interesante, la comisión tiene la obligación de revisar todas las peticiones que entran y rendir cuentas de a dónde han llegado esas peticiones. Se publica un informe anual con el número total de peticiones, qué pasó con esas peticiones, si se llevaron a pleno, que es una posibilidad de que se lleven al pleno, si se enviaron a otra comisión, no sé, por ejemplo, a la comisión de asuntos climáticos, por ejemplo, o si se llevó a la comisión de participación, a la comisión de infancia, pues a qué comisión se deriva. Si se decide hacer una visita de campo, que fue lo que se hizo en el caso del Mar Menor, se decidió hacer una investigación y una consulta directamente con el país, entonces se hizo una visita de parte de la Comisión de Peticiones a nivel europeo para ver cómo estaba sucediendo todo lo del Mar Menor, que después derivó en el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor. Y también se puede pedir a la Comisión Europea que haga una investigación específica sobre qué está sucediendo.
porque el espíritu, digamos, de las peticiones, del derecho de petición a nivel europeo, es que cualquier ciudadano pueda o denunciar, o pedir información, o exigir cómo se está cumpliendo sus derechos y el reconocimiento de sus derechos a nivel europeo en su propio estado, en su propio país. Con lo cual creo que es bastante amplio y el derecho de petición además está reconocido también a nivel estatal y en muchos parlamentos autonómicos está reconocido. O sea que hay de dónde trabajar y hay como un marco que funciona bastante bien. Y efectivamente, a nivel europeo, los españoles son los que más están haciendo peticiones y exigiendo revisión de derechos en muchos temas súper variados. Es como muy de rendición de cuentas, ¿no? De rendir cuentas. Y una pregunta rápida para Maribel, que no quiero que se me vaya. Tú has hablado de una cosa que me parece muy importante, aparte del tema del enfoque de género, pero has hablado de la multigobernanza. O sea, de un poco cómo es importante que las diferentes administraciones colaboren. ¿Qué necesitáis desde una organización como la vuestra, de las administraciones públicas, para este fomento de la participación? ¿Qué necesitaríais? Bueno, lo primero, que se lo crean. Que eso es lo más importante, que crean que es su obligación el favorecer esa participación y en tener en cuenta las opiniones de los niños y las niñas y adolescentes. Para nosotros es súper importante, o sea, nosotros no solo aquí en Andalucía ni en España, sino a nivel internacional, todos los programas que hacemos, lo que intentamos es que los gobiernos, al nivel que sea, los hagan suyos. Y eso es lo más importante para nosotros. En este caso, es verdad que la Junta de Andalucía cree en nuestro programa de Ciudades Amigas de la Infancia. Pero lo más importante es eso, que ellos lo hagan suyo y que luego sea parte de las políticas de la administración. Como decía antes también, ¿no? La importancia de que en una jornada como la de hoy la participación infantil tenga un lugar muy importante. Y hay una cosa que quería añadir a lo que decías de los mecanismos que son importantes, el variar, pero también es muy importante lo que he dicho de la formación de las personas que están en esos mecanismos de participación, sobre todo en relación a los niños y las niñas y los adolescentes. Bueno, pues vamos a ir bien con los tiempos, nos hemos pasado un minuto, pero nos vamos ya a tomar un café y a la vuelta continuamos. Muchas gracias.